Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Neslihan Atagul y Burak Özçivit, y vamos a desvelar un secreto que sinceramente nos ha dejado boquiabiertos. Se trata de un entrenamiento que quizás no esperaban, pero que ha sido fundamental en sus carreras y en su vida. Así que si eres fan de ellos, o simplemente te interesa el mundo del cine, las series turcas y las rutinas de bienestar, quédate hasta el final porque esto te va a sorprender. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle al botón rojo que ves ahí abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hablemos de Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Son nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, especialmente gracias a sus roles icónicos en producciones como Karasevda, que conquistó corazones en todo el mundo. Los hemos visto encarnar personajes complejos, llenos de pasión, drama y por supuesto, un carisma arrollador. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esa energía en pantalla, de esa presencia tan magnética? Más allá de su talento actoral, su dedicación a su oficio es innegable. Y hoy, vamos a explorar una faceta de esa dedicación que no suele estar en los titulares, su entrenamiento secreto. Y cuando decimos secreto, no nos referimos a algo oculto o misterioso, sino a una disciplina que va mucho más allá de lo convencional, una que ha moldeado no solo su físico sino también su mente y su enfoque profesional. Muchos imaginamos que las estrellas de cine pasan horas interminables en el gimnasio, levantando pesas, corriendo en cintas, y sí, eso forma parte de la ecuación. Pero lo que descubriremos hoy es que su rutina va mucho más allá de la estética. Se trata de un entrenamiento que involucra disciplina mental, resistencia y una conexión profunda entre el cuerpo y la mente. Y lo más interesante es que este tipo de entrenamiento no solo los mantiene en forma para los exigentes rodajes, que implican largas jornadas y a veces condiciones físicas complicadas, sino que también parece ser un pilar fundamental en su bienestar general y en su capacidad para afrontar los desafíos de una vida pública tan intensa. Piensen en ello, interpretar personajes que a menudo atraviesan situaciones emocionalmente agotadoras requiere una fortaleza interna que se nutre, en parte, de una preparación física y mental rigurosa. No es solo verse bien en cámara, es tener la energía y la resistencia para ofrecer una actuación convincente día tras día. Y es precisamente esta dualidad, este enfoque integral, lo que hace que su entrenamiento sea tan intrigante. Y aquí es donde entra la sorpresa. Este entrenamiento, lejos de ser una moda pasajera o una exigencia puntual para un papel, parece ser un compromiso a largo plazo, una filosofía de vida. Lo que hemos investigado nos lleva a pensar que no se trata solo de ejercicios aeróbicos o de fuerza. Estamos hablando de disciplinas que cultivan la concentración, la paciencia, la autodisciplina y la resiliencia. Y quizás la pieza clave que hace que este entrenamiento sea tan efectivo, y a la vez tan poco visible para el público general, es su enfoque en el equilibrio. No se trata solo de la disciplina, sino de cómo integrarla de manera saludable en sus vidas, permitiéndoles brillar en sus carreras sin sacrificar su bienestar. Para entenderlo mejor, recordemos que el mundo de la actuación puede ser increíblemente demandante. Los horarios son impredecibles, las presiones son altas y la exposición pública es constante. En este contexto, contar con herramientas que les permitan mantener la calma, la concentración y la energía es crucial. Y es aquí donde este entrenamiento secreto que vamos a desgranar, se revela como una estrategia maestra. No solo están trabajando sus cuerpos, sino que están fortaleciendo su espíritu y su capacidad para enfrentar cualquier desafío que se les presente. Ahora, antes de meternos de lleno en los detalles de este entrenamiento, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Han probado alguna vez alguna disciplina que haya cambiado significativamente su forma de pensar o de sentir? Si es así, cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus experiencias y aprender de ustedes. Y de nuevo, si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscripción y a la campanita para que no se pierdan nada. Vamos a empezar por el principio. La base de este entrenamiento, lo que parece ser su piedra angular, es la disciplina mental. Y cuando hablamos de disciplina mental en el contexto de Neslihan y Burak, no nos referimos solo a la capacidad de concentrarse en un guión. Nos referimos a una forma de entrenar la mente para ser fuerte, resiliente y enfocada, incluso bajo presión. Y una de las disciplinas que parece ser zen.
Tral en esto es el asterisco mindfulness o atención plena. No estamos hablando de meditation guiada todo el tiempo, aunque eso puede ser parte. El mindfulness en su esencia es la práctica de estar presente en el momento actual, sin juzgar. Para actores, esto es invaluable. Les permite desconectar de las preocupaciones externas, entrar completamente en el personaje, y responder de manera instintiva y auténtica en cada escena. Imaginen tener que interpretar a alguien que está pasando por un momento de profunda tristeza o de éxtasis. Si tu mente está divagando o preocupada por cosas personales, será mucho más difícil transmitir esa emoción de manera creíble. El mindfulness les ayuda a anclar su atención, a estar completamente en la piel de su personaje. Pero el mindfulness no solo es útil en el set. En el día a día, donde la fama trae consigo constantes miradas y juicios, ser capaz de mantenerse centrado y presente es un salvavidas. Les permite procesar las experiencias sin dejarse abrumar por ellas, mantener una perspectiva sana, y tomar decisiones más conscientes. Hemos visto a ambos en diversas entrevistas, hablar sobre la importancia de la paz interior y de saber desconectar del ruido exterior. Y esta práctica de atención plena es una herramienta poderosa para lograr precisamente eso. Luego está la asterisco resistencia mental. Los rodajes de series, especialmente las turcas, son maratones, no sprints. Implican largas horas, repeticiones de escenas, y a menudo trabajar en condiciones climáticas adversas. Para mantener esa energía y ese enfoque durante meses, se necesita una resistencia mental que va más allá de la simple fuerza de voluntad. Aquí es donde entran en juego disciplinas que promueven la asterisco fortaleza de carácter. Una de las actividades que creemos ha jugado un papel crucial es el asterisco yoga. Y no cualquier tipo de yoga, sino uno que se enfoca en la asterisco conexión cuerpo-mente. El yoga no solo mejora la flexibilidad y la fuerza física, sino que también enseña a respirar de manera consciente, a controlar la mente y a superar la incomodidad. Hay posturas de yoga que son increíblemente desafiantes, y mantenerlas requiere una gran concentración y determinación. Esta capacidad de perseverar a través de la incomodidad física sin ceder, se traslada directamente a su capacidad para afrontar las dificultades en su trabajo y en su vida. Además del yoga, es muy probable que estén practicando alguna forma de asterisco entrenamiento de alta intensidad interválico, o HIIT, pero con un enfoque muy particular. No se trata solo de quemar calorías, sino de mejorar la asterisco capacidad pulmonar y la asterisco resistencia cardiovascular. Una buena condición física general les permite tener la energía para las largas jornadas de rodaje, para realizar escenas de acción si es necesario, y para recuperarse más rápido. Pero lo que es interesante aquí es la posible integración de asterisco técnicas de respiración profundas y controladas dentro de estos entrenamientos. La respiración es una herramienta increíblemente poderosa para gestionar el estrés, aumentar la concentración y mejorar el rendimiento físico. Si logran sincronizar su respiración con el esfuerzo físico, pueden alcanzar niveles de rendimiento y resistencia mucho mayores. Y aquí viene la parte que puede sorprender a muchos, la asterisco disciplina de la paciencia y la perseverancia. Esto no se aprende en un gimnasio tradicional. Se cultiva a través de actividades que exigen una dedicación constante y una gratificación a largo plazo. Y algo que encaja perfectamente con esto es el asterisco entrenamiento de animales, especialmente si hablamos de perros. Puede sonar un poco inusual en el contexto de actores, pero piénsenlo. Entrenar a un animal requiere una paciencia infinita, una comunicación no verbal muy afinada, y una comprensión de las recompensas y las consecuencias. Tienes que ser consistente, predecible, y aprender a leer las señales de tu animal. Estos son atributos que se traducen directamente en su capacidad para trabajar en equipo, para entender a sus directores y compañeros, y para ser constantes en su enfoque. Además, el cuidado y el entrenamiento de un ser vivo proporciona un sentido de responsabilidad y una conexión con algo más allá de su propia carrera, lo cual puede ser un ancla importante en un mundo tan competitivo. Otro aspecto que consideramos fundamental en este entrenamiento secreto es la asterisco prevención de lesiones y la longevidad profesional. Los actores como los atletas de élite están expuestos a un alto riesgo de lesiones. Por eso es crucial que sus rutinas de entrenamiento incluyan elementos que fortalezcan los asterisco músculos estabilizadores, mejoren la asterisco coordinación y la asterisco conciencia corporal. Es probable que incluyan ejercicios de asterisco pliometría controlada, que son saltos y movimientos explosivos, pero siempre con una técnica impecable y enfocados en la seguridad.
También es muy posible que incorporen entrenamiento de fuerza funcional, utilizando pesas bandas de resistencia y el propio peso corporal, para imitar los movimientos que realizan en su vida diaria y en el set. Pero lo que verdaderamente lo hace secreto y sorprendente es la integración holística de todo esto. No se trata de hacer yoga un día, correr otro y meditar otro. Se trata de cómo todas estas disciplinas se entrelazan y se refuerzan mutuamente. Imaginen comenzar el día con una práctica de yoga para centrar la mente y preparar el cuerpo, seguido de un entrenamiento funcional para la fuerza, y culminar con una sesión de mindfulness para asimilar la energía y la concentración. Lo más fascinante es que este tipo de entrenamiento, aunque no se promocione activamente, es lo que les permite mantener esa chispa, esa energía, esa presencia que tanto admiramos en pantalla. Es una inversión en su propio bienestar y en su carrera a largo plazo. No es solo un look de película, es una forma de vida que les permite rendir al máximo, tanto física como mentalmente. Y la belleza de esto es que no es algo exclusivo para las estrellas de Hollywood o de Turquía. Muchas de estas prácticas son accesibles para todos nosotros. Incorporar mindfulness en tu día a día, practicar yoga, o simplemente comprometerte con una rutina de ejercicio que te desafíe física y mentalmente, puede tener un impacto transformador en tu vida. En resumen, el entrenamiento secreto de Neslihan Atagul y Burak Ozcivit va mucho más allá de las apariencias. Se trata de una disciplina integral que combina la fuerza física con la resistencia mental, la paciencia, la concentración y el bienestar general. Han aprendido a cultivar una mente fuerte y un cuerpo resiliente, lo que les permite brillar en sus carreras y afrontar los desafíos de la vida con gracia y determinación. Han descubierto que el verdadero poder reside en la conexión entre el cuerpo y la mente, y en la constancia de una disciplina que va más allá de lo superficial. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante e inspirador como a nosotros. Ha sido un placer desgranar este secreto con ustedes. Me encantaría saber qué les ha parecido, si conocían estas facetas de su preparación, o si alguna de estas disciplinas les llama la atención. Por favor, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si han disfrutado de este contenido y quieren que sigamos trayendo más análisis y secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.